reservorios, tanques, depósitos, piscinas, o sea, todo es, eh, o sea, todo tiene el mismo concepto en cuanto a la parte de análisis de la estructura y en cuanto a algunos detalles que vamos a ir viendo. Y muchas cosas ustedes ya habrán visto. Ah, alguien puso para grabar. Gracias. Entonces, primero es qué aplicaciones le damos, ¿verdad? Utilizamos para almacenamiento de agua potable, eh, para agua de riego, para fines recreativos, por ejemplo, las piscinas, eh, estanque para cultivos, para plantas, para tratamiento de agua, sea para agua potable o para aguas residuales, eh, canales o conductos cortos. O sea, muchísimas aplicaciones tiene lo que vamos a ver. Eh, cámara séptica si quieren, pero ahí sería lo que sería tratamiento de aguas residuales. Eh, la ventaja del hormigón armado para uso de este tipo de elementos, en algunas partes capaz yo le llame depósito, después le puedo llamar reservorio, también le puedo llamar tanque, ¿sí? Es todo en general es lo mismo, ¿verdad? Lleva se le da otra denominación de acuerdo al uso, ¿verdad? Pero a lo largo de la clase puedo hablar, decir depósito, tanque, estoy hablando de la misma cosa. Facilidad del moldeo, o sea, es fácil crear, eh, se hace el encofrado y es fácil darle forma. El bajo costo, esto es, ¿qué es bajo costo, verdad? Pero en relación a otros materiales que me permitirían hacer la misma cosa, en relación a eso es de bajo costo. Gran durabilidad si es que si es que se toman eh, los cuidados necesarios, ¿verdad? Y mantenimiento económico también, si es que se toman los cuidados correspondientes. ¿Verdad? En la parte de diseño, ¿qué es lo que tenemos que salvar? Acá es en cuanto al diseño estructural, ¿verdad? No en cuanto al diseño de dimensiones ni capacidades, porque eso hacen a otras especialidades de la carrera de ingeniería civil. Sería, ustedes en saneamiento van a dimensionar el tamaño tamaños de la cámara séptica o también creo que en saneamiento van a determinar el tamaño del tanque elevado para un barrio. eh, pero en cuanto a lo que nos toca a nosotros, tenemos dos puntos a salvar, ¿verdad? La capacidad resistente y estanquidad. Son esos dos. Como dije, la capacidad, la forma, corresponden a otras áreas de la ingeniería o en el caso de piscina corresponden a la área de arquitectura también. Después, en cuanto a la clasificación, en cuanto a la clasificación que nos interesa a nosotros es del tipo de sustentación, o sea, la forma de cómo se apoya. Podemos dividir enterrados, apoyados y elevados, y al enterrado a veces se le divide otra vez en dos, en totalmente enterrados y semi-enterrados. ¿Por qué es importante? Y es importante por, por las solicitaciones que cada uno va a tener y la forma como va a trabajar. Sí. Y hay otras clasificaciones, por ejemplo, en cuanto a su forma en planta, circular, rectangular, también en cuanto a su forma en planta ya para cómo va a trabajar unicelular, si es de un solo, si mirando desde arriba vemos solamente una célula, ¿sí? O, eh, por ejemplo, podemos tener un tanque con un tabique intermedio y estos serían dos células. A eso se le llama, o sea, eso serían las células. A priori los reservorios rectangulares, que es
de lo que más vamos a discutir hoy, son para volúmenes pequeños. ¿Por qué? Porque todas las partes constituyentes, las partes estructurales, están sometidas a, nuevamente, antes de eso, volúmenes pequeños en el sentido de que estamos hablando de tanques. Son volúmenes muy grandes, pero pequeños en cuanto a toda la gama de volúmenes que podemos contener con, con elementos estructurales. Eh, porque los rectangulares tienen paredes, así como vemos acá en la figura, tienen paredes, tienen un fondo plano, generalmente, tapa, y todas trabajan a flexión, cortante, principalmente. O sea, están sometidos a los esfuerzos de flexión y cortante. Entonces, se requiere mucho espesor para que puedan tener la rigidez necesaria para salvar los dos requerimientos que estamos analizando nosotros, ¿verdad? Tanquedad y resistencia. Cuando ya son mayores que esto, entonces se optan por otras, por otros tipos por otra tipología estructural, por ejemplo, cáscaras o cilíndricos, ¿verdad? En donde ya dejamos de lado la flexión y la fuerza cortante y nos estamos metiendo con esfuerzo de tracción con presión, ¿verdad? Principalmente por eso. Entonces se necesita menor espesor es menos volumen de hormigón es algo más barato. Claro que acá eh, también hay que tener en cuenta que a veces se hacen los rectangulares semienterrados con contrafuerte, entonces, por ejemplo, una piscina muy grande, ¿verdad? Donde sí o sí necesitas hacer muy largas, donde necesitas rectangular, bueno, eh, hay formas como tratar esto de la flexión y cortante, por eso dice a priori, ¿verdad? Esto es en regla general, pero tiene que ser caso a caso, otra vez hay que analizar, no es regla general. Eh, y los factores que afectan al diseño de la estructura, entonces, factores a tener en cuenta, sí o sí, líquido a contener. Generalmente líquido, ¿verdad? Puede ser agua potable, agua residual, aceite u otros líquidos especiales. Eh, Podemos quedarnos acá mucho tiempo en discutir esto. Pero básicamente lo que voy a contener, tengo que saber si es que me piden diseñarme un tanque, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es el uso que se le va a dar? Segundo punto es terreno de la cimentación. Obviamente porque tenemos que terreno de la cimentación. ¿Por qué? Porque tenemos que dimensionar todo de forma que eh, por ejemplo, no tener o evitar asentamientos diferenciales. Es, Estamos hablando de una estructura, eh, digamos, única, con una losa de fondo generalmente, si es que está apoyada en el terreno, sea apoyada en terreno o enterrada. Entonces, asentamientos diferenciales afectan mucho o sea, pequeños asientos diferenciales pueden producir fisuras, ¿verdad? Que las fisuras están ligadas directamente con uno de los puntos obligados a cumplir, ¿verdad? Que era la estanqueidad. Capa freática, importante saber si existe, porque me da presiones, eh, hace parte de las cargas, y también eh, porque puede llegar a flotar, ¿verdad? Ahí, acá alguien puede decir, pero claro que no, ¿cómo me va a flotar mi tanque, verdad? Eh, si alguien se pregunta eso, pueden buscar en internet, hay barcos de cemento, barcos de hormigón armado se llegaron a hacer, o sea, no hay problema con que flote.
porque el hecho de que flote o no, no importa el qué material es, sino es la diferencia de empuje, ¿no? O sea, de peso menos el empuje que tiene. Y justamente estamos hablando de, de elementos diseñados para, con el menor espesor, o sea, con la menor cantidad de material posible. ¿Por qué? Porque el material es lo que me cuesta plata, intentar contener la mayor cantidad de volumen, ¿verdad? O sea, yo voy a tener algo que va a contener mucho volumen, lo más reducido en material posible, más reducido en peso, entonces puede llegar a flotar. Entonces el código técnico, por ejemplo, el factor de seguridad para el código técnico español tienen ahí, para distintos tipos de carga. Esto es importante pensar y tener en cuenta porque puede pasar desapercibido muy fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, tanques, tanques sumergidos o sea, tenemos un edificio con varios subsuelos a los que se bajó el nivel freático para hacer todo el edificio, se puso el piso, se impermeabilizó, pero tenemos el tanque que, que justamente junta el agua subterránea para después bombear para evitar la inundación del subsuelo y bueno, ese tanque por ejemplo le tenemos que considerar este factor. La organización estructural, ya hablando de la parte estructural, pueden ser monolíticos, o sea, acá monolítico quiere decir monolíticamente cargado, ¿verdad? O sea, que cargado todo de una vez, fondo, paredes. Generalmente se hacen unos cortes para el cargamento de hormigón, ¿sí? Entonces se le hace algunas juntas constructivas. Y para trabajar para ver la parte estructural hay que definir abertura máxima de fisuras. También, esto es en general, dependiendo de cada caso, se tendría que revisar, ¿verdad? Pero en general se puede admitir un ancho de fisura de 0,1 milímetro para depósito de hormigón armado, ¿verdad? Con periodos alternados de humedad sequedad, o sea, seco, mojado, después, o expuesto a heladas. Esto no es y, o sea, coma implica o. Alternados. Los, esto mega es para los depósitos o los tanques con, con periodos alternados de humedad sequedad o los expuestos a heladas o los expuestos a agentes agresivos. ¿Sí? Siempre es o. ¿Por qué hago hincapié en el o? Por lo que viene siguiente. Y se admiten un ancho de abertura de fisura de 0,2 milímetros para depósitos permanentemente sumergidos. Ahora, y pregunto esto, si está permanentemente sumergido, pero está permanentemente sumergido a agentes agresivos, o sea, y aparte hay agentes agresivos, ¿cuál es el ancho de fisura? Admisible. Hasta que alguien conteste, no vamos a pasar esta diapositiva, porque me parece importante. 0,10, profe. Sí, 0,10, eh, porque esto, que sea permeable,
permanentemente sumergido se contrapone solamente a este periodo alternado de humedad-sequedad. Se cumple cualquier otro de estos dos factores y saltamos al 0,10 otra vez. O sea, me pareció importante aclarar eso. O sea, esto aclaro porque tuvimos, o sea, tuve una discusión, no discusión mala, sino hablé de eso con un alumno con el que está haciendo su tesis eh, con unos tanques para planta de tratamiento de Asunción. Iban a estar permanentemente sumergidos, pero en un ambiente agresivo, y entonces ahí él había adoptado 0,2 milímetros por tratarse de ambiente permanentemente sumergidos, pero eh, era un, un reservorio expuesto a agentes muy agresivos. Entonces, nuevamente, para lo normal, para casos normales, si se respeta la distribución de las juntas de la tabla, no es necesario hacer las consideraciones térmicas o reológicas ambientales. Térmica, por ejemplo, eso que hacíamos en la estructura de aplicar variaciones de temperatura. ¿Sí? No es necesario si, por ejemplo, para las piscinas, no es necesario disponer junta de dilatación si no superamos los 30 metros. ¿Verdad? Apoyadas, apoyado en apoyado sobre el terreno, o sea, las paredes, vamos a ver. Y tenemos aquí la tablita, ¿verdad? Pero esto no, o sea, nuevamente, esta distribución de juntas no se aplica para depósitos especiales. Por ejemplo, si es que tengo que contener en un depósito un líquido, sea a muy altas temperaturas, acá puse altas, muy altas temperaturas o por la naturaleza de la forma como trabaja, a muy bajas temperaturas, bueno, o sea, ahí no se cumple esto de la distribución de juntas y se tiene que hacer el, el, el análisis, ¿verdad? Que, por ejemplo, si estamos hablando de temperatura, ustedes saben, o sea, eh, ustedes saben ya cómo analizar, cómo poner el momento ficticio, por ejemplo, para cuando hay una alta variación de temperatura, cuando hay un alto gradiente de temperatura en el espesor de una pieza rectangular, ¿verdad? Hasta el cansancio vieron eso en análisis estructural. Y es importante recalcar que en junta de dilatación las armaduras se interrumpen, ¿verdad? No es solamente hacer una junta, no es una junta constructiva, es de verdad una junta de dilatación. Hay que permitir ese movimiento si es que se decide hacer, y en junta de construcción no se interrumpe la armadura, o sea, es una junta constructiva. Acá vemos, por ejemplo, la imagen de un tanque enterrado. Eh, Vemos las paredes. eh, no sé, no. Bueno, después vamos a entrar a ver algunos detalles de la parte del armado, pero se ve un tanque enterrado. Eh, Aquí vemos un tanque elevado o con una estructura que eleva al tanque, ¿verdad? Este tanque enterrado, por ejemplo, tiene cargas debido tiene cargas debido a la presión, cargas de tierra, mientras que este tanque elevado no tiene esas cargas, no tiene cargas de tierra o no actúan cargas de tierra sobre él. Por eso es importante esa clasificación. Tanque enterrado o semienterrado, ahora podemos hablar un poco más de eso, son los, eh,
¿Por qué a eso se les clasifica? Porque a esos se les considera las presiones de suelo. Los tanques apoyados simplemente sobre el suelo, bueno, esos no tienen, toda la losa está apoyada en el suelo y las paredes no reciben presiones de suelo. Y tanques elevados mediante alguna estructura, varios, sea un conjunto de pilares y vigas, pantallas, o sea lo que sea que consigue, consigue despegarle al tanque del suelo, generalmente la losa del fondo no tiene apoyo, ¿verdad? Está hecho como viga, entonces son otras las solicitaciones de la otra es la solicitación a considerar. Eh, Cuando estudiaron hormigón o análisis, vieron que en las tablas de Calmagnón, por ejemplo, estaban las cargas triangulares sobre una placa, o por ejemplo las cargas triangulares sobre un voladizo, o sobre una pieza empotrada apoyada, o sobre una pieza empotrada, o por ejemplo esta triangular hasta cierta parte. Y bueno, y capaz surgió la pregunta, pero ¿cuándo es lo que voy a usar estas tablas, verdad? Y bueno, y estas tablas justamente vamos a usar ahora. O sea, ¿por qué los autores clásicos, se molestaron en crear estas tablas? Si es que nuestras cargas hasta ahora eran todas uniformemente distribuidas o puntuales, ¿verdad? Y bueno, uno de los motivos, no es el único, ¿verdad? Pero uno de los motivos, y yo creo, acotación personal, muy importante, son justamente los reservorios o los tanques o las piscinas. Es donde más, por lo menos, nuevamente, acotación personal, donde se usan estos valores. Entonces, eh, y cada uno conoce, ¿verdad? Para placas, trabajando en dos direcciones, consideramos, eh, si trabaja en dos direcciones, si una placa consideramos que trabaja en dos direcciones, entonces calculamos ya sean con estas tablas. Y si consideramos que una placa trabaja en una dirección, entonces trabajamos una faja de 1 metro y dimensionamos así. Asimismo, hacemos el análisis en tanques, ¿verdad? Si cumplen con la relación de lado de lados mutuamente perpendiculares de la placa que quiero dimensionar, si cumple para entenderle como que trabaja en dos direcciones, pues utilizo las tablas para dos direcciones. Si no, la considero como que trabaja en una sola dirección, y nuestro caso sería este empotrado libre y empotrado apoyado, que vamos a ver enseguida. Las acciones que, las acciones que, las acciones que actúan sobre nuestro depósito o tanque, por ejemplo, tenemos todo el conjunto de empuje de tierra, ¿verdad? Obviamente, como dijimos, si estamos hablando de un tanque enterrado o semi-enterrado, existe el empuje de tierra. Si estamos hablando de un tanque apoyado, o sea, donde el suelo está bajo el tanque, entonces no tenemos empuje de tierra. No tenemos empuje de tierra como solicitación, tenemos la tierra como sustentación. Entonces aquí en el A vemos sin capa freática, ¿sí? Y aquí en B vemos con capas freáticas por sobre el nivel del fondo del fondo de tanque, ¿verdad? Eh, ¿Cómo calcular esta presión de tierra, de suelo sumergido? Al suelo sumergido se le resta 1. Todo eso ustedes eh, definitivamente están más entrenados que yo ahora, ¿no? Porque en geotecnia se recontra ve eso. Y después tenemos la debida al líquido que contiene el tanque o a la presión hidrostática. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo vemos el muro límite de un tanque,
o de un reservorio, donde la presión hidrostática es triangular sobre el tabique o sobre la pared. Y aquí, en el lado derecho, vemos, esta es una pared intermedia de un tanque que está dividido, ya es multicelular este tanque. Podríamos decir, un tanque así, donde es- esta pared uno es la que vemos aquí y esta pared 2, esto es visto en planta, ¿verdad? Esta pared 2 es el que eh, es este caso, el que vemos acá. Cuando, por ejemplo, tenemos un tabique un multicelular, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer, aparte de considerar las presiones de capa freática, hidrostática, también tenemos que comenzar a hacer suposiciones de eh, la célula 1, voy a decir célula A, la de la izquierda, o célula izquierda y célula derecha, ¿verdad? Tenemos, tenemos que hacer las suposiciones de solamente la célula izquierda cargada y la célula derecha vacía, solamente la célula izquierda o la parte izquierda vacía y la derecha cargada, que es el caso que vemos acá en el gráfico, ambas cargadas, ambas vacías, todas esas hipótesis hay que hacer. Y esa hipótesis, eh, yo ahora yo no les voy a dar todas las hipótesis porque depende de cada caso, ¿verdad? Si tiene 4 células, pues hay infinidad o sea, no hay infinidad, pero es finita la cantidad de hipótesis, pero en el análisis tienen que considerar todas ellas. Y otras sobrecargas, por ejemplo, si tenemos un tanque, ahora vemos un corte, o si tenemos un reservorio, qué sé yo, en un estacionamiento, si nos vamos a ese caso del subsuelo, y justo, o sea, y tenemos el tanque sumidero debajo del pavimento del estacionamiento y pues sabemos que aquí alrededor van a estar estacionando los vehículos y, bueno, y eso ejercen una presión horizontal otra vez sobre las paredes del tanque, ¿verdad? O sea, si tenemos aquí una presión Q, ustedes saben por geotecnia que esa presión Q pasa a ser horizontal por un factor K sub 0, ¿verdad? Entonces sería horizontalmente tengo una presión Q por K sub 0. Bueno, ahora vamos a entrar un poquitito más en tanques rectangulares. ¿Por qué en rectangulares? Porque es el más simple para comenzar, ¿verdad? Como dijimos hace rato, vamos a suponer el comportamiento estructural de la losa, ¿verdad? Unidireccional o bidireccional. ¿Cuándo es unidireccional y cuándo es bidireccional? Los mismos criterios que ustedes ya hicieron en hormigón 1, que ya, a ver, bueno, en hormigón 1 en realidad, en hormigón 2 no, siempre estamos haciendo cosas bidireccionales, unidireccionales, ¿verdad? Las condiciones que dependen de la geometría y del borde, ¿verdad? Empotrado, eh, o sea, si es unidireccional o bidireccional, depende de la geometría. Las acciones son las ejercidas por el agua, presión de suelo. Disculpen, agarro este que me imprime y en realidad el que yo quiero es mi puntero láser. Las cargas que actúan sobre las piezas estructurales son las debidas a la presión del agua o
del líquido que contiene. Puede no ser agua, puede ser otro líquido también. A la presión del suelo, la presión del suelo no es solamente el suelo, sino, o sea, el suelo como un todo. Si hay nivel freático, es el suelo con nivel, con capa, con nivel freático o sin nivel freático. Y pueden ser triangulares, como las que vimos, o uniformemente distribuidas serían cuando tienen esas presiones verticales a nivel de terreno que se transmiten y son horizontales sobre las paredes, multiplicadas por el K sub 0. Ahí entonces son presiones uniformemente distribuidas también acá actuando sobre las paredes. Eh, Podemos tener como una idea de predimensionamiento del espesor de las paredes hasta alturas menores a 6 metros. Eh, el espesor de la pared es la altura dividido 10, ¿verdad? También podemos adoptar como espesor mínimo 20 centímetros. 20 centímetros de las paredes. Eh, como, como todo, esto es en el caso general. Si hay si están si identifican que es un caso particular, se debe revisar bien, ¿verdad? No adoptar esto como ley. El espesor de la losa fondo en los libros españoles y en casi todos le llama solera, ¿verdad? Y yo le llamo losa fondo. Acá le llamamos losa fondo y generalmente le decimos losa fondo. Losa fondo y losa tapa y paredes o tabiques son los nombres usuales que se le da a las partes. La losa fondo, la idea es que el espesor de la losa fondo no sea menor al de las paredes. Bueno, o sea, enseguida vamos a ver luego justificación estructural de eso, pero sea, sea igual o mayor, mejor si es mayor, ¿verdad? Las paredes se calculan como losas con carga triangular. Aquí, triangular, eh, no siempre, o sea, las hipótesis pueden, muchas y la mayoría son triangulares, pero como vimos, podemos tener una uniformemente distribuida si tenemos una sobrecarga de uso sobre el terreno, que vamos a ver después. Vamos a dibujar ese caso. No pensemos nomás que siempre son triangulares. Podemos tener uniformemente distribuidas. La, la losa de fondo, o sea, se considera que entre la losa de fondo y y la, y la pared existe empotramiento perfecto, ¿verdad? O sea, a veces también la losa de fondo puede estar totalmente desconectada de la pared, ¿verdad? Pero entonces la pared necesita tener una fundación para soportar, o sea, la pared ya pasaría a ser un muro de contención, o sea, se prepara como muro de contención y la losa de fondo se prepara como una losa. Se hace también eso, se desconecta totalmente. Pero esto que estamos viendo acá es para eh, lo usual, algo chiquito. Chiquito, como les dije, en tanque puede ser tranquilamente una piscina de 10 por, no, de 6 por 8, 6 por 4, con 2 de altura, 1,5 de altura. Eso es chiquito, ¿verdad? La losa tapa, siempre considerar eh, apoyada sobre las paredes y acá podemos ver, por ejemplo, este tabique o esta pared, que sería esta de aquí, está empotrado a la losa fondo. También está empotrada a las paredes que están paralelas a la pantalla, ¿sí? A las dos paredes
que no vemos acá, ¿verdad? Para, ah, entonces está aquí. Esta, ahora sí quiero dibujar. Si esta pared, aquí por ejemplo podemos tener así el tanque. Allá el tanque. Ahí formamos el tanque en... Acá tenemos la losa tapa, acá al fondo, y este es una pared. Entonces consideramos empotrada, podemos considerar empotrada esta losa, o sea, esta pared a esta pared y así sucesivamente. Y con la tapa simplemente apoyado. Esto es, si consideramos empotrado, pues entonces, eso vamos a hablar después cuando veamos algunas cositas de armado. Si consideramos empotrado, pues entonces tenemos que armar de forma a que se materialice la suposición que hicimos. Así también, si consideramos este empotramiento entre las paredes, tenemos que armar o disponer las varillas en consecuencia a la hipótesis que hicimos. No, no sirve de nada considerar empotrado y después armamos como si fuese apoyado. O sea, o le damos un armado que no pueda absorber los esfuerzos. ¿Por qué? Porque se va a formar una rótula, una pequeña rótula ahí eh, de hormigón y va a trabajar como empotrada apoyada. Entonces, no importa, ahí ya no importa lo que supusimos, ¿verdad? Importa cómo se armó. No sé si voy rápido o hasta acá todo bien. Todo bien, profe, todo bien. Bueno, estoy pudiendo avanzar. Bueno, en los diagramas de pared no, vamos a mostrar los diagramas, ¿verdad? Pero es cálculo de placas. O sea, ustedes utilizaron la tabla de Kalmanov o la de Aderson Moreira o la que sea, pero es calcular esfuerzo y armar. No. Cierto que el tabique está vertical y estamos más acostumbrados a armar una losa que está horizontal, ¿verdad? Pero fuera de eso, calcular los esfuerzos tiene su mareo, entonces les recomiendo que hagan ustedes una o dos veces para, para, para tener entrenamiento, porque puede confundir, no sabes qué cara tracciona, si la primera vez que hacen van a tener muchas dudas, pero no es algo que solos no puedan salvar ni que no sepan. Solo que te puede dar, te puede dar algunas confusiones. Acá vemos el empuje hidrostático. Empuje hidrostático, ¿cuál era? El empuje debido al, al líquido contenido, ¿verdad? Al líquido contenido. Aquí es para agua, ¿verdad? Cuya densidad es 10 kilonewton por metro cúbico. Q es este valor y este es el diagrama de flexión. ¿Sí? ¿Ven? Aquí que está considerando, aquí está considerando un apoyo. Por eso hace esta pancita. Si es que aquí consideraba libre, entonces el diagrama iba a ser así. ¿Ok? Por ejemplo, en una piscina no es este el diagrama. Esto es en un tanque que tiene losa de tapa. Y esto es la pared. Esto es la pared. Para el empuje de tierra, generalmente se hace así. Si tenemos empuje de tierra, sea por tanque o depósito semienterrado o enterrado, se analizan los momentos por empuje hidrostático sin considerar la presión de tierra. Y después la presión de tierra sin considerar el contenido del líquido que tiene que contener
el reservorio. Entonces ahí estamos en dos puntos, en los dos puntos más desfavorables, ¿verdad? Porque cuando tengo el empuje de tierra y tengo el empuje hidrostático, entonces ahí medio que se contrarrestan y entonces los esfuerzos disminuyen, caen mucho. Entonces, ¿cuáles son los casos más desfavorables? El reservorio totalmente vacío con empuje de tierra o el reservorio totalmente relleno sin considerar el empuje de tierra. Esto es para los monocelulares. Cuando es multicelular, ahí hay varias combinaciones de células llenas y otras vacías. Que dependiendo del caso, ustedes pueden sacar sin problema. Estoy seguro de que todos tienen la capacidad de decir, estos son los casos más desfavorables y tantos casos desfavorables hay. De eso estoy segurísimo que pueden hacer. El empotramiento entre la pared y la losa de fondo, ¿verdad? Acá habíamos visto, este sería para el empuje hidrostático y obviamente acá vemos un corte, si es que tenemos acá, si acá está la presión hidrostática o la presión de agua, este es el momento de empotramiento, ¿verdad? Este es el momento de empotramiento y si consideramos que hay empotramiento perfecto entre entre las paredes del fondo y la solera o la losa del fondo, estos momentos cómo tienen que ser. O sea, ahora no estamos en clase de análisis estructural, ¿verdad? Pero este tiene que ser igual a este. Entonces tengo que armar en consecuencia y considerar esto. Eso es lo que habíamos dicho. Si yo considero, si por algún motivo alguno de ustedes quiere considerar que entre la losa tapa y la losa pared estén empotradas entre sí, pues acá tendríamos un momento de empotramiento. Y entonces en esa parte, ¿qué pasa? Entonces en esa parte tendríamos que armar de forma a que se pueda producir ese empotramiento. Y si nos armamos así, eh, la hipótesis está mal, ¿verdad? Y cuando tenemos la presión de tierra, bueno, los momentos estarían invertidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presión de tierra sería aquí de afuera, de aquí, produciría este momento rojo y aquí tendríamos que tener igual. Para el dimensionamiento, tenemos que determinar los momentos flectores. Todos los momentos flectores tanto en las paredes, vertical y horizontal, tanto para las presiones de tierra, si es que hubiesen, y las presiones de agua o las presiones hidrostáticas. Y ahí ya tenemos luego por placa tenemos 4. Después tenemos el central, en los empotramientos, tenemos un montón de momentos, pero todos, como dije hace rato, estoy seguro que saben determinar sin problema. Entonces vamos a enfocarnos a los especiales nuevos, ¿verdad? No acá los momentos flectores de placas que, que vieron hasta el cansancio ya Lo único que cambia es la carga, ¿verdad? En vez de ser una uniformemente distribuida, es triangular en la mayoría de los casos, pudiendo ser uniforme. Y determinación de los esfuerzos de atracción. Bueno, ¿qué es lo que son estos esfuerzos de atracción? Y lo que pasa es que si vemos un corte, tenemos así el tanque, o vamos a hacer una piscina, la sección transversal de una piscina o de un canal, también el canal es así. Tenemos, aquí está el triangulito rojito, están las presiones en las paredes. Entonces, si hacemos un corte acá,
una sección AA. Esa sección AA, vista un esquema tridimensional, es esta que vemos acá, ¿verdad? Esta presión triangular aquí es esta N sub G. O sea, el agua quiere, la presión hidrostática quiere separar eso. O sea, hay unas tensiones de tracción tanto en las caras, tanto en las paredes como en la losa a fondo, ¿verdad? Ahí nuevamente otra vez podemos, si tuviésemos tapa, tendríamos que armar de forma que la tapa también absorba un poco de tracción. Por lo general no se arma así, entonces eh, se hace que esta fuerza horizontal que intenta separar en dos o partir en dos al tanque se distribuye solamente en las paredes y en la losa a fondo, no en la losa tapa, aunque tenga losa tapa. Eso por la forma como se suele armar y cómo se puede cargar. Bueno, estas armaduras de tracción se calculan con una tensión admisible baja a cero, ahí está 100 newton por metro por milímetros cuadrados. Y otra vez, otra generalidad y particularidad. Generalmente, o sea, es posible distribuir uniformemente, por ejemplo, esta N sub A de fondo, el valor que me sale distribuye uniformemente en todo el fondo. Y este N sub A de pared distribuye uniformemente en la sección de la pared, ¿verdad? Obviamente, como es una fuerza de tracción, si yo hago un solape acá, tengo que atender, ¿verdad? No hacer todos los solapes en la misma sección. La longitud tiene que ser para armaduras traccionadas. Y todos los cuidados que se tienen que tener en hormigón armado, ¿verdad? Nada escapa de eso. Lo ideal sería poner una sola varilla, o sea, que sea continua, no hacer solape. Pero, por ejemplo, si tenemos una piscina olímpica, no se puede hacer eso, ¿verdad? Porque tiene 50 metros. Entonces ahí el solape de las armaduras hacen parte del diseño estructural. A ver. Bueno, y ¿cómo obtengo? Esta N sub G es directamente el volumen del triángulo de presión. No es un triángulo, es un... Bueno, no sé cómo se llama esa forma, no me acuerdo. N sub G sería todo, sería el volumen de el volumen de la presión por el peso específico, ¿verdad? Sería toda esta presión, sería toda la presión horizontal. ¿Y cómo distribuyo, cómo sé cuánto puedo considerar o cómo se distribuye en las paredes y en el fondo? Y asimismo como cuando calculamos una placa, los esfuerzos de una placa, relaciones geométricas de sus lados, ¿verdad? Los que pueden encontrar, pueden ver aquí en esta tablita, ¿verdad? Cómo se usa, esto está en el Jiménez Montoya, está, y usted lo único que tiene que obtener el valor, los valores beta, delta es el peso específico del líquido. Acá ya les da con el A y H para ni siquiera pensar en los lados, lado A, lado B, H, se sacan en función de las relaciones de la altura y el ancho, se entra aquí con esta altura y ancho, entonces tengo para beta sub F y así sucesivamente. Entonces tenemos el esfuerzo total, cuánto va
a cada una de las paredes, no, cuánto va a las paredes y esto cuánto va a, eh, a la losa fondo. Después las paredes, obviamente, con eso sacamos, y la tensión admisible del acero, sacamos el área total de acero que necesito y distribuimos las paredes. Otra forma de armar también es distribuir en el 1/3 inferior de toda la altura de pared, poner una distribución mayor, porque claro está que si es triangular, como es triangular esta fuerza, claro está que en la parte inferior voy a tener mayores tracciones que en la parte superior, ¿verdad? Por eso es, para, para, para casos pequeños, usuales de reservorios, distribuimos más uniformemente, pero puede llegar el caso de ser necesario distribuir más armadura en ese 1/3 de abajo que en las partes superiores de las paredes. En el fondo siempre es uniformemente distribuido. Por eso nos quedamos acá, porque es algo importante. Otra cosa importante es de estas armaduras de tracción es que estas se suman a las armaduras de flexión. No es que se verifican con la armadura de flexión que tengo, porque estas tienen que ser adicionadas. Porque si hablando mal, las armaduras de flexión ya están aguantando flexión, o sea, la tracción que tienen ya está, digamos, ya está comprometida con la flexión que va a recibir esa pieza estructural. La tracción es otro esfuerzo más. No le puedo comprometer a la misma varilla a dos cosas. Comprobación al cortante. Tenemos que hacer comprobación al cortante. Comprobación al cortante en placas es una ecuación vimos, o sea, ya vieron ustedes en placas, y si no, también en la bibliografía pueden leer, pero van a ver que ya saben eso, no es algo especial de esta pieza estructural, entonces no vale la pena entrar ahí en detalle. De comprobación a fisuración y cálculo de armaduras. Entonces acá sí es otro de los puntos especiales que generalmente no hacemos en pieza de hormigones. Acá en pieza de hormigón armado, acá sí tenemos que hacer obligatoriamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos comprometimos a dos cosas cuando decidimos dimensionar estructuralmente un tanque. Nos comprometimos a darle resistencia y estanqueidad. Entonces, tenemos que verificar la fisuración también no solo para estanqueidad, sino también para la durabilidad del mismo. Entonces, esto se hace para las armaduras de flexión. Para las de tracción, para esta de tracción acá que me pueden decir, no, pero ¿y por qué la de tracción? Lo que pasa es que a este ya se le dio luego una tensión admisible baja de acero. Entonces, esta es para la armadura de flexión. Y las otras ya se consideraron, ¿no? Ya se consideró la fisura al darle la tensión admisible baja. Y como es en condiciones de fisuración, una cosa importante es que esto se hace en estado de servicio. ¿Sí? En estado de servicio. Dimensionamos por el método de los estados límites. Cuando sacan aquí los flectores, lo hacen en estado de diseño, en el estado límite último, o sea, con M sub D de diseño, y aquí hacemos en estado de servicio.
Entonces los momentos que entran en esta fórmula, donde E el espesor de placa y M es el momento unitario en función a un ancho unitario, obtenemos un valor de K. Y dependiendo del valor de K que me salga, por ejemplo, me sale un valor de... y aquí otra vez, yo quiero asegurarme un ancho máximo de fisura de 0,1 milímetro. Entonces utilizo este ábaco y vamos a suponer me salió 0,0, voy a escribir acá, 0,045, ¿sí? De módulo de fisuración K, y entonces 0,045 vengo acá están 40, 41, 42, o sea, 42, 44, 45 acá. Entonces yo vengo acá y esta es la curva correspondiente al FIDE 16. FIDE 12 puedo usar y no, la verdad es que no puedo más usar. No está dentro de este abaco. Entonces vengo acá al FIDE 16 y bueno, con FIDE 16 quiere decir que puedo separar, y acá está la separación. En abscisa está la separación de barra. Tenemos 0, 1, 0, entonces acá es 10 centímetros, 11, 12, 13, 14, 15 centímetros. Entonces puedo separar 11 centímetros. Ahí aseguro la fisuración. O si, no, 11 centímetros no quiero, me parece muy poco. Sea por lo que sea, ¿verdad? Bueno, entonces me voy, busco, la varilla de 20. Tenemos 15, 16, 17, 18, 19, 20 centímetros, 15, 16, 17. Entonces digo 17 centímetros. Este me gustó. Elijo 17 centímetros. Verifico con la flexión y con cuál armo, con el mayor de los dos. Bueno, esta es la comprobación a fisuración. Ahora, si yo me permito mayor ancho de fisura, 0,2 milímetros, para el mismo valor 0,45, vamos a ver, 4, aquí, entonces de 16, el de 16 ya me permite casi cada 14 centímetros, antes era 11, o el de 20 ya me permite cada 21, 22, cada 22, antes era 17 centímetros, cada 22 centímetros ya me permite. Entonces, el W de ancho máximo de fisura es aquí en la comprobación de la fisuración donde afecta. Y afecta de forma importante, ¿eh? Después está el tema de organización. Con esto ya tenemos de alguna forma, tenemos todas las armaduras ya definidas. Y ahora después tenemos que disponer esas que de alguna u otra manera tenemos escritas en nuestra memoria de cálculo, que siempre pasa así, ¿verdad? Tenemos que disponer y plasmar eso, y en obra se tiene que disponer en las piezas. Entonces, algunas cositas de la organización de las armaduras: barras corrugadas de 12 milímetros en adelante, la separación de barras no sea superior a 30 centímetros, tampoco la separación tiene que superar el espesor de la placa que estoy considerando, tampoco la separación no debe superar 15 veces el diámetro de la barra, y tenemos cuantía geométrica de las armaduras verticales y horizontales. En general, esto depende, pero en general para depósitos de poca importancia, piscina, estamos hablando de piscinas normales, tanques subniveros, tanques inferiores de edificios chicos, piscinas de edificios que generalmente son chiquitos. Podemos, definiendo el tamaño máximo de la abertura de fisura, podemos tener
cuantía geométrica respecto a todo de 0,02. Y si aceptamos un mayor ancho de fisura, entonces también una menor cuantía, ¿verdad? Una menor cuantía geométrica. Eh, Creo que es hasta aquí lo que quería mostrarles. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Después vamos a pasar a una pizarra unos 5 y 10 minutos más y vamos a ver algunas cosas, pero ya dibujando en una pizarra. Si hay dudas hasta aquí. ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió todo? Ahí una persona me dijo, no hay duda, Jorge. Gracias. Bueno, entonces aquí pues vamos a hacer algunos esquemas de, por ejemplo, no siempre se puede. Sí, vamos a centrarnos en los tanques rectangulares. Vamos, por ejemplo, a un primer tanque rectangular. Aquí. Tiene espesor, dijimos, espesor E. E' es el espesor del fondo, de la losa fondo, de ancho A, otro ancho B y altura H. Sin tabique intermedio todavía. Por ejemplo, vamos a ver esta unión 1. Podemos tener el corte del tanque así. Justo hice lo que no quería, ¿no? El espesor de la pared sea y ahí vemos, este es el espesor de la losa fondo. Este es el espesor. Generalmente, o sea, antes de pasar a eso, si es que esto está apoyando en el terreno, el peso total de mi tanque con peso de paredes, peso de tapa, peso de la sobrecarga, más el peso del líquido contenido, hacia eso le llamamos peso total. Tenemos que verificar que el ancho A por B, o sea, el área A por B, A minúscula le puse, A por B por sigma admisible del suelo, no sobrepase, o sea, sea mayor al peso total, ¿verdad? O sea, la verificación de dimensionamiento de una zapata. Claro, porque si no se puede hundir. Entonces, esto tenemos que verificar. Si no se verifica, le podemos aumentar la base. Si vemos en planta, por ejemplo, este es nuestro tanque, esta es su pared. Vamos a suponer que B y A no sean suficientes para que la tensión admisible del suelo no sea superada, entonces se le puede hacer un taloncito de un sobreancho al
a la losa a fondo, entonces la losa quedaría así con un taloncito, de forma a tener más tensión en el suelo, o sea, de disminuir la tensión en el suelo y no llegar a la tensión admisible. Eso no era la idea de mostrar acá. Eh, eh, sí, si es que, si el, si esto estamos hablando, si es que me permiten un sigma admisible del suelo o una tensión admisible del suelo, ¿verdad? Si es que, un caso, por ejemplo, que me tocó a mí, eh, una piscina para la isla ya en Chacoí, donde el suelo es refulado y, y yo no quise fundar a nivel superficial, entonces hicimos sobre pilotes, ¿ok? Pero eh, eso ya, como ahí ya es un caso particular otra vez. ¿Por qué? Porque es un suelo apoyado, es un tanque apoyado, por definición, sí, es un tanque apoyado. Por definición, ¿por qué? Porque la definición es solamente si está a nivel de suelo. Pero el análisis que hay que hacer, o por lo menos el que yo hice, fue en realidad un tanque apoyado en algunos, entre comillas, pilares, ¿verdad? Que serían los cabezales de la, de los pilotos, ¿verdad? O sea, eliminé totalmente la contribución que podría dar el suelo. ¿Por qué? Porque la capacidad resistente de ese suelo para mí no, o sea, yo no quería confiarle nada a ese suelo, ¿verdad? Entonces, este caso ahora estamos haciendo, y generalmente el caso es de tanques chiquitos así, apoyado directo por el suelo, o sea, una fundación superficial. ¿Sí? Si tenemos fundación profunda, podemos tener un pilote acá, otro pilote. Vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo. Ahora quiero mostrar otra cosa, pero vamos a ir viendo. Por ejemplo, en esta unión, ¿sí? En esta unión, eh, en, en tanques se le suele dar acá una ochava, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar el canto en esta zona. Eso no se puede, generalmente no se puede hacer en las piscinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la piscina queremos el canto vivo, ¿verdad? Si se hace y el arquitecto o el proyectista permite, no hay problema, pero generalmente no se hacen en las piscinas. En los tanques sí se puede hacer y generalmente se hacen, es saludable hacer esto, ¿verdad? Entonces el armado, por ejemplo, de aquí viene ahí, ¿sí? Esto va para arriba, este armado va para arriba y esto va para allá. Entonces, este armado es para ¿cuál flexión? Este armado es para esta flexión. Voy a poner color a color, ¿sí? El armado rojo es para esta flexión. ¿Ok? Y eh, después, pero también que sería la presión hidrostática en este caso, ¿verdad? Para presión hidrostática. Para empuje de suelo tendríamos este sistema en este nudo, este sistema de equilibrio. Recuérdense que para empuje de suelo considero que lo rojo es cero. Entonces tengo este sistema de suelo. Entonces, eh, la cara traccionada ahora es la cara, esta cara y esta cara, ¿sí? Entonces ahí eh, eh, tenemos que, tenemos que conseguir armar, tenemos que armar para la tracción, para la tracción de este vértice, ¿verdad? Entonces, podemos tener la armadura así, o a veces podemos, cuando está traccionada esta parte, la parte verde,
La comprimida está en esta zona, ¿verdad? La comprimida está adentro, dentro del tanque. Entonces podemos tener esta patita así, ¿verdad? Y aquí longitud de anclaje en zona traccionada, ¿verdad? No es lo ideal, no es lo ideal. Podemos Lo que no podemos es traer esto y anclar en la zona comprimida. ¿Por qué? Porque dejaríamos al descubierto toda esta zona. ¿Sí? Entonces, aquí y para la losa de fondo que también tiene este verde, tenemos la otra varilla para el anclaje. Para cuando tenemos otra vez la presión hidrostática, si le hacemos esta ochava, eh, para, el, para el caso de momento rojo, presión hidrostática, ¿sí? Cara interior se tracciona, cara exterior se comprime. Cara interior cara interior se tracciona, cara exterior se comprime. Y si tenemos ochava, aquí van a aparecer fisuras si es que no armamos. Entonces, eh, se le pone también una armadura así. ¿Okay? Profe, Señor. cuando calculas el momento rojo, ¿se considera un porcentaje que te ayuda al suelo o no? ¿En qué sentido? No, nada. Ya, el suelo como presión de tierra, la presión de acá. Sí, sí, o No, sea, nada, contrario. no, nada. Los análisis son, vamos a hacer un vértice, ¿verdad? Así. Rojo es la presión hidrostática. Esto es más largo, entonces, rojo es la presión hidrostática. Verde es la presión de suelo. La presión de tierra, en realidad, se le dice. Presión de tierra. ¿Sí? Cuando hacemos el análisis, el momento rojo es solamente el momento rojo y dimensionamos y el armado se saca solamente, suponemos que el suelo no aporta nada. ¿Sí? Y cuando hacemos el verde, que sería el momento debido a presiones de tierra, el verde, consideramos que no hay líquido dentro, o sea, que está vacío. Esa fue tu pregunta, ¿verdad? Sí, profe. Ya, gracias. Después, por ejemplo, tenemos también esta unión, la unión 2, que es el mismo caso que esto, solamente que ahora es de entre dos paredes y tienen casos similares, ¿verdad? Solamente que acá el espesor de ambas generalmente es igual. Nuevamente, si estamos en una piscina, raramente te permitan hacer la ochava, no creo. Ni yo haría eso en mi piscina y eso sé que la ventaja que trae esto, pero no haría eso, ¿verdad? Entonces, mucho menos alguien que diseña solo por arquitectura va a aceptarte, o sea, le va a aceptar. Y en tanque general es bueno ponerle, ¿verdad? O sea, es costumbre también. Igual puede no tener, ¿verdad? Solamente el detalle del rulo ahí importa. Por ejemplo, si tenemos presiones hidrostáticas, hicimos en rojo, presión hidrostática sería empujando a cada cara, tendríamos esta forma de nuevo, eh, tracciona adentro, comprime afuera, entonces la armadura tiene que estar de la zona traccionada, ahí, ¿verdad? Y el verde, que es debido a la presión de tierra, nuevamente así, eh, tracciona afuera, comprime adentro. ¿Sí?
Entonces tenemos que tener. Lo que no podemos hacer con la roja, con la armadura roja, lo que no podemos hacer es armar así. Así. ¿Por qué? Porque esto, o sea, hay una forma, no, mejor no, ¿verdad? Hay una forma de salvar eso, e inclusive los libros muestran, pero mejor no. ¿Por qué? Porque esto está traccionado y esto está traccionado, y entonces acá lo que hacen estas dos tracciones, o sea, así pues funciona. Tenemos acá tracción y acá tracción, ¿verdad? Y ustedes saben, acá hay una fuerza F, acá hay una fuerza F, la resultante de esa fuerza es esta, de raíz de 2F, si es que quieren, ¿verdad? Raíz de fuerza. Entonces, si no hay nada que impida lo que estas dos fuerzas van a hacer, es van a intentar, o sea, estas dos fuerzas transportando las fuerzas, lo que hacen es, producen esta tracción acá en este nudo. Y si hay una fuerza en este nudo que en esta dirección, no hay nadie que evite que eso se dé. Entonces hay un empuje, a esto es lo que le dicen los libros, el empuje al vacío, ¿verdad? Patea al vacío, entonces se fisura y se va a la China, ¿verdad? Se va a la China mismo. Entonces, por eso es que estoy haciendo control Z, por eso. Por eso es que esto se le hace el rulito acá, y así. Entonces, ya mi empuje se da, pero se da sobre la zona donde está comprimida, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia del nudo. Yo les recomiendo luego que revisen todo lo referente a nudos de hormigón, no solo para tanques, sino para tanques y escaleras, ¿verdad? Porque tenemos quiebres de piezas estructurales que consideramos trabajan monolíticamente o que trabajan todas juntas. Y entonces esos tienen detalles especiales que se deben tener en cuenta al armado, porque si no, de verdad, donde no hay armadura, la pieza de hormigón te va a decir, acá vos no me pusiste armadura, entonces yo voy a fisurarme. Y no es muy divertido ver fisuras. Vamos, por ejemplo, a un tanque con un tabique central, ¿verdad? Con un tabique central. Lo que habíamos dicho, una de mis hipótesis tiene que ser lado azul cargado, otra hipótesis tiene que ser lado verde cargado. Disculpen mi gráfico, pero con lo inteligente que son, yo estoy seguro que pueden entender qué estoy haciendo. Cuando está cargado el lado azul también tenemos presión aquí. El azul representa la presión hidrostática. La presión hidrostática también se da en el fondo. Bueno, entonces, cuando está solo el verde cargado, tenemos en la zona verde, tenemos tracción para el tabique central, para los tabiques laterales ya vimos, para las paredes laterales ya vimos, y tenemos compresión en el lado azul, ¿verdad? Entonces tracción, entonces tenemos que armar aquí. Aquí, por ejemplo, podríamos simplemente hacer prolongación recta acá, ¿verdad? Y ya tenemos armado. Y así también decimos, cuando el azul está cargado, el verde está
cuando el azul está cargado, el verde está vacío, entonces podemos tener nuestra otra armadura porque tendríamos tracción en el lado azul y compresión en el lado verde. Y armamos a flexión. Armamos a flexión y verificamos la fisuración. O sea, sacamos el momento de empotramiento acá. Generalmente el momento de empotramiento en este punto es el que te va a definir el que va a definir la varilla, ¿verdad? Porque eso daría un diagrama así de aquí. Y este generalmente es generalmente este es el que te dimensiona la varilla. Acá va a haber un momento de flexión, pero como el lado verde, como cuando está cargado el lado verde también va a estar así, este momento va a ser máximo, entonces la varilla en la cara hacia el lado derecho está dimensionado para este flector, para el flector del empotramiento del tabique, generalmente va a ser mayor que en el centro de placa. Por eso les digo, yo les recomiendo que hagan una vez porque hay muchísimos momentos que aparecen. Y entonces les recomiendo que hagan una vez para que vean la cantidad de momentos que tienen que ir comparando y cuanto más gráfico hagan su estudio, mejor. Una recomendación. Bueno, ahora, ¿cómo analizo estas placas? Vimos algunas cositas en cuanto a las presiones, pero ¿cómo analizo esas placas? Y bueno, si en cuanto a unidireccionalidad o bidireccionalidad, y si tenemos una placa que aquí tiene 6 metros, ¿sí? Y acá 1,5 metros, ¿qué dicen ustedes? Esta placa, si esta es esta pared, ¿sí? ¿Cómo analizo? Analizo como una placa empotrada, 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 o cómo analizo. Esto tiene tapa, un tanque. Y apoyada en este punto, en una dirección. Y para analizar de una dirección, entonces agarro una faja de 1 metro y analizo ya esa faja de 1 metro y la misma armadura distribuye en toda la longitud. Ahora, si es un tanquecito si estamos hablando de una cámara séptica chiquitita, de qué sé yo, 3 metros, 1,80 m de alto, entonces ahí ya estaría entrando a la zona de placa trabajando en dos direcciones. 2,5 para asegurar. 2,5, 1,8, bueno, ahí ya estoy entrando en la zona de trabajando en dos direcciones. Entonces ahí sí ya voy a tener mejores resultados. Ok. Esta parte de análisis de nudos y de análisis de hipótesis, ustedes, dependiendo del caso, hay que ver cada caso. Y por último es, por ejemplo, si tenemos tanque enterrado, tenemos las presiones de tierra. Si tenemos tanque apoyado, eso que habíamos hablado, no tenemos la presión de tierra y se considera que el tanque apoya en el suelo, entonces hacemos el análisis de tensión admisible, o sea, hacemos el análisis de sigma T y tensión admisible de suelo. Y si tenemos el elevado, ¿cuál es la diferencia del elevado? Y el elevado es que tenemos que tener una estructura resistente, pueden ser pilares, vigas, sobre la cual está apoyado nuestro tanque. Este es el tanque, esta es una viga intermedia, esta es una viga, esta es una viga, una viga, una viga. Y estos son pilares, ¿verdad? Arriostrados, un tanque elevado rectangular, o pueden ser pantallas de hormigón, si estamos en un edificio, pueden ser pantallas.
¿Qué pasa ahí? Y bueno, y la losa de fondo también se deforma, ¿verdad? O sea, la losa se calcula como una placa, así como con una placa con apoyos donde correspondan, ¿verdad? Si tenemos viga aquí, viga aquí, viga aquí, viga aquí. Entonces una placa apoyada en cuatro vértices, o sea, no, sí, en cuatro lados y, y se calcula el momento y se verifican los momentos de fisuración. Eh, para el caso que les comenté, cuando hice sobre un caso de que la, la piscina está enterrada, pero igual la losa de fondo calculé como si fuese un tanque elevado. ¿En qué sentido? En que el suelo no me aportó resistencia. La principal idea de separar, de clasificar eso de apoyado, enterrado y elevado es la forma como van a trabajar las partes. Pero puede haber una combinación como fue ese caso. No sé si hasta aquí hay consultas. En realidad era todo lo que teníamos para mostrarle hoy. Eh, la recomendación, por tercera vez, hagan un tanque de unicelular o si quieren uno de dos células y saquen ustedes los momentos. O sea, hallen ustedes la relación H sobre A, vayan ustedes a la tablita de fisuración, hallen ustedes la relación H sobre B, vayan a la tablita de fisuración, con A sobre B, vayan a la tablita de Kalmanok, H sobre A también sirve para la Kalmanok. Hagan ustedes, saquen, dibujen los diagramas, dibujen las presiones, porque únicamente así van a ver la cantidad de problemas que uno tiene, o sea, la dificultad no es que es difícil, sino es que uno trabaja con demasiado muchos momentos y a veces es difícil ver de qué cara es, si la cara exterior, la cara interior. Eh, Jorge, sí, hasta acá el tercer parcial. Sí, claro, el caso que comenté, el caso que comenté. Por ejemplo, la piscina de un edificio, o sea, entiendo a la pregunta de fundación, entiendo la pregunta de fundación es si es otra fundación además de su losa de fondo, Nara, ¿verdad? Sí, sí, claro. Si vos tenés un suelo con una tensión admisible que no te permite fundar, entonces eh, puede ser que necesite. Por ejemplo, claro que ahí tienes toda la estructura resistente, ¿verdad? Pero la piscina puede ver, la piscina de un edificio no está directamente apoyada sobre el suelo. Los ref- eh, Voy a responder, Agostina, ya no va a haber más test. Lo que pasa es que suspendimos los test de escalera porque no hay muchas preguntas de escalera que podamos hacer a nivel de test. Eh, Debido a que la escalera es más bien cómo armar, si está bien armado. Entonces por eso es que se suspendieron los dos test de escalera.
Vamos a ver eh, si, vamos a discutir si es que no hay un test de tanques. De este sí pueden haber algunas preguntas. Después, Edgar. Edgar pregunta, ¿para qué se ponen los refuerzos horizontales en las esquinas de los tanques? No, lo que pasa es que, Edgar, mira, si vos consideraste esta pared, vamos a suponer 2,5 y 1,8, vos consideraste empotrado aquí y empotrado a quién, a la pared, a la otra pared. ¿Ok? Entonces, eh, vos ya consideraste empotrado, aquí hay momentos flectores que vos tenés que armar, hay momentos de empotramiento que tenés que resistir para que se comporte como empotrado. Entonces ahí tenés los rulos, los rulos laterales. Creo que a eso te referís como refuerzo, ¿verdad? Son armaduras debido al empotramiento que existe. Y si fuese muy largo, como este de 6 metros, que dijimos, 1,5 por ejemplo, y considerabas una faja de un ancho de empotramiento, igual vos necesitas armadura. O sea, llegando a este punto, ya no se va a comportar como una en una dirección, va a ir atendiendo a dos direcciones y van a aparecer momentos flectores que tenés que absorber. Solo que esos se absorben con la armadura de cuantía mínima. Bueno, eh, el de Edgar ya respondí. Evany pregunta, ¿ejercicios de esta parte también en el parcial? Sí, en el parcial sí. Isaac, no vamos a resolver ningún ejercicio, nos guiamos por el de beca. Eh, lo que, lo que pasa es que si vamos a entrar, acá los ejercicios van a ser, vamos a tener una placa con una carga triangular, tenemos que entrar en las tablas, sacar los momentos, sacar las varillas. Es muy tedioso esto, Isaac, ¿sí? Lleva un buen tiempo. Eh, si querés, te doy un ejercicio y, o inventar un ejercicio y hacer, ¿sí? Eh, Sol y las notas. Bueno, la verdad es que yo ayer quería terminar de revisar los tests porque creo que en dos tests hubieron reclamos que fueron aceptados, ¿verdad? Entonces tengo que aprender, en realidad tengo que aprender a modificar el criterio de corrección y no quiero borrar sus resultados, entonces todavía no, o sea, esto es un castillo de naipes. Modifico algo mal, tengo miedo de eliminar los test que ustedes rindieron. Por eso nomás no están todavía. Me faltan dos test, me faltan hacer. Y si no, voy a hacer a mano. O sea, vamos a hacer a mano y listo. Pero esta semana quiero terminar ya los test y sacar las notas. Evany, ¿se puede hacer una clase resolviendo ejercicios de este tema? Y la verdad es que no sé, Evany. No me quiero comprometer, voy a intentar, pero no me quiero comprometer. ¿Sí? Edgar, ahora quedó claro. Julio, ¿cómo sabes qué fisuración admisible tomar, en cuál no hay filtración? Y vimos ahí el W para situaciones, eh, para situaciones, ¿cómo decía? Para situaciones normales, 0,2. Para cuando tenemos ambiente agresivo, heladas, periodos de, periodos de humedad y sequía, 0,1.
Sol, nuevamente, no me quiero comprometer. Lo que podríamos hacer es una memoria de cálculo, ¿verdad? Pero es larguísima, pero eso sí, pero un video, no sé. Agustina, Sol se refiere a las notas del parcial A del parcial 1 y parcial 2, ¿verdad? Bueno, y vamos allá. ¿Cuándo es el tercer parcial? ¿El 28? No, próximo martes. Bueno, si es el próximo martes, voy a hablar con los profes a ver si esto entra para el tercer parcial. El 29, tenía 29. Voy a hablar con los profes. Vamos a ver si capaz y esto no entre para el tercer parcial, entre para el cuarto nomás. Y entonces el tercero tomamos hasta escaleras. Creo que no van a tener problemas los profesores de que sea así. Eh, porque cuarto parcial es la cuarta evaluación, Miguel. Ahora es la que vale 36 puntos o 60 puntos de acuerdo a cuál más te convenga. Hay 3 parciales de los cuales se toman 2, los 2 mayores y después está el cuarto examen que vale 36 o 60 dependiendo de cuál más te convenga. ¿Ok? Entonces, no, si es para el próximo parcial definitivamente no voy a poder hacer una clase. Y si dejamos para el cuarto parcial, entonces capaz podemos hacer una clase donde resolvemos un ejercicio. Si quedamos así, si le parece, quedamos así. No, y eso, Isaac, como la semana que viene ya es el examen, yo no voy a llegar a darles, no voy a llegar para el tercer parcial. Entonces lo que voy a hablar es con los profes para que en el tercer parcial no salga tanques, salga hasta escalera. Y después vemos una clase que pueden asistir, porque vamos a grabar igual, donde resolvemos un tanque. Y entonces, tanques queda para el cuarto parcial. Dale. Sí, ok, mejor luego. O sea, podemos hacer así como la clase de escalera, ¿verdad? Solo vamos a ir viendo detalles. Mejor que estar sacando los números. ¿Sí? Me gusta más esa idea. Porque sacar los números de un tanque lo que es son demasiados números. O sea, sacar a mano, ¿verdad? No, Agostina, antes del tercer parcial no cuentes con ello. No van a salir las notas antes del tercer parcial. No hay forma. No vamos a llegar. Considera que el primero, segundo y tercer parcial en realidad son un parcial. Y generalmente vos tenés la nota del primer parcial cuando se acaba el primer parcial. Entonces la nota del primero, segundo y tercero tendría que tener cuando se acaba el tercero. Así mismo, Jorge. Pero eso ahora ya voy a hablar con los profes y ya porque es la semana que viene, entonces ya tenemos que definir el alcance. Terminamos la práctica y ya hablo con los profes. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas sobre este tema, porque las otras preguntas ya escapan del tema de tanque. Dale, estamos. Ok. Eh, dejo de grabar y salgo del chat, ¿sí? Eh, nos aviso en el aula virtual y el delegado. Chao.